Muy buenos días, magistradas, magistrados, que integramos este pleno del Tribunal Superior de Justicia, siendo el día de hoy el 3 de junio del año 2020. Damos inicio a la 14ª sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 13 minutos. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes oficiales del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Le pido, señor secretario, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente. Magistrado César Alejandro Saucedo Flores. Presente. Magistrado Gabriela Guillón Rosales. Magistrado Homero Ramos Gloria. Presente. Magistrado Iván Garza García. Presente. Magistrado José Ignacio Maínez Varela. Presente. Gracias. Magistrado Juan José Yáñez Arreola. Presente. Magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Presente. Magistrado Manuel Alberto Flores Hernández. Presente. Magistrada María del Carmen Galván Tello. Presente. Magistrada María Eugenia Galindo Hernández. Presente. Magistrada María Luisa Valencia García. Magistrado Miguel Felipe Meri Ayub. Presente. Señor presidente, le informo que en términos del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, someto a la consideración de ustedes la aprobación de dicho orden, haciendo el comentario que en asuntos generales se registran dos asuntos entregados a la Secretaría por parte del magistrado Luis Efrén Ríos Vega. El primero de ellos, como titular de la Comisión de Derechos Humanos, informar sobre la promoción en curso de los temas prácticos penales con perspectiva de derechos humanos, y B, temas prácticos de derechos humanos dirigidos principalmente a jueces penales. Y el segundo punto, de título Programa de Derechos Humanos. No sé si hubiera algún otro asunto general. Yo tampoco tengo asuntos generales que plantear, entonces someto el orden del día con estos dos asuntos generales. Con su permiso, presidente. Magistradas y magistrados, les pido por favor que quienes estén de acuerdo con la propuesta del orden del día se sirvan a indicarlo levantando su mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que por unanimidad las y los magistrados están de acuerdo con la propuesta del orden del día ya señalada. Muchas gracias, señor secretario. El cuarto punto del orden del día, ponemos a la consideración de ustedes la aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada con fecha 27 de mayo del 2020, la cual fue circulada a ustedes. No sé si hubiera alguna consideración al respecto. Bien, de no ser así, entonces le suplico, señor secretario, lo ponga a votación. Con su permiso, presidente. Magistradas y magistrados, les pido por favor que quienes estén de acuerdo con la propuesta del acta de la sesión anterior se sirvan a indicarlo levantando su mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que por unanimidad las y los magistrados están de acuerdo con la propuesta del acta de la sesión anterior ya señalada. Bien, quinto punto del orden del día. Tema interesante, la discusión y en su caso aprobación del acuerdo derivado del oficio número 484/2020, remitido por el señor presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar, magistrado Iván Garza García, referente a la demanda presentada por la parte actora, lo cual está a la consideración de ustedes. Hemos enviado una propuesta de acuerdo que pongo a la consideración de las y los magistrados de este pleno del tribunal. Magistrado Iván, tiene usted la palabra. Gracias. Muy amable, presidente. A ver, solamente para poner en contexto sobre este acuerdo o este proyecto de acuerdo que se nos fue circulado, solamente quisiera hacer un par de precisiones con respecto a el acuerdo que tomó en su momento la presidencia de la sala, que derivó en el oficio que posteriormente se nos puso a consideración y el acuerdo que se acompaña. En la especie nos encontramos frente a una demanda que promueve una empresa, es una persona moral, en contra del juez de primera instancia del Distrito Judicial de Torreón, en el que se reclama la nulidad de una escritura que derivó de una adjudicación por el remate de un bien inmueble decretado por ese juez en diverso juicio, en un juicio en materia mercantil, por cierto, y lo señalo porque esto será importante en su momento.
Al respecto, el promovente afirma que desde el año 2009 había adquirido, por virtud de un contrato privado de compra-venta, el bien que interesa. Luego, en el año 2014, la empresa que le vendió al promovente de la acción ese bien inmueble fue demandada en un juicio ejecutivo mercantil en el cual se le condenó al pago de lo adeudado y en ejecución de sentencia ese bien le fue embargado y rematado, el bien que antes, según el promovente, había adquirido. Asimismo, refiere que la empresa demandada en aquel juicio en momento alguno compareció y a sabiendas de que el lote de terreno había salido de su patrimonio, permitió que dicho bien fuera embargado para cumplir con el pago que había sido condenado. Luego, aquí el promovente no se duele de la acción específica del juez, sino de la sentencia en sí misma por él dictada, de la cual deriva la adjudicación por remate del bien de que se trata. También esto es importante para considerar en la determinación que tomó la presidencia de la sala. Incluso en cuanto a las pruebas que oferta la parte actora en este juicio, el promovente ofrece la documental vía oficio a fin de que el juzgador, aquí demandado, envíe copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente judicial, del cual deriva la sentencia en la que se adjudicó por remate el bien que nos ocupa, el bien que interesa. Al respecto, dispone el artículo 892 del Código Procesal Civil que la cosa juzgada solo podrá ser materia de impugnación mediante juicio ordinario de nulidad en los siguientes casos. Luego la fracción primera refiere: por los terceros ajenos al proceso original que demuestren tener un derecho dependiente del que ha sido materia en la sentencia y que ésta afecta a sus intereses, si fue producto de dolo o colusión en su perjuicio. Ahora bien, el acuerdo de fecha 18 de mayo que emitió la presidencia de la Sala Civil y Familiar, acuerdo que aquí se estudia, podremos dividirlo en dos partes, si se permite, válidamente se puede dividir. La primera, en el sentido de que la referida sala no es competente para conocer del asunto planteado por el promovente en los términos en los que se planteó, lo cual derivaría en un conflicto competencial cuya resolución le correspondería precisamente a este pleno. Esta es la primera parte, porque también en el proyecto que se nos circuló, así se estima una primera parte de analizar la competencia de la sala para conocer del asunto en los términos planteados. La segunda parte, en la que podemos dividir o separar este acuerdo de fecha 18 de mayo, es que podríamos eventualmente, a partir del análisis de la causa de pedir, estar frente a un supuesto o frente al planteamiento de un juicio de nulidad de cosa juzgada en los términos de la fracción primera del artículo 892, si es que esto deriva precisamente del análisis de la causa de pedir, de la promoción o de la acción que inicia el aquí promovente. Ahora bien, me parece que el proyecto que nos presenta la presidencia es un proyecto muy claro y muy específico en el sentido de no considerar que en el supuesto nos encontramos frente a una acción de nulidad de cosa juzgada en los términos del 892 y por lo tanto este pleno no es competente. Por lo tanto, aun cuando se estime en este caso concreto que no se configura una demanda de nulidad de cosa juzgada, me parece que antes de someter a la votación este acuerdo, deberíamos por lo menos de prescindir del razonamiento incluido en el sentido de que no procede tal juicio tratándose de materia mercantil. Esto lo traigo a cuenta porque, si bien es cierto, este mismo pleno ha venido sosteniendo en recurrentes ocasiones que no procede el juicio de nulidad de cosa juzgada en materia mercantil, lo cierto es que ahora mismo nos encontramos ante una nueva integración y eventualmente esta consideración pudiese cambiar. ¿Por qué considero que no debe incluirse? Porque con esto nos evitaríamos un debate que estimo innecesario, porque finalmente, si así se estima,
ni siquiera estaríamos en presencia de un planteamiento, de un juicio de nulidad de cosa juzgada. Y al no estar en un planteamiento de esta naturaleza, no tendríamos que pasar al siguiente punto de determinar en todo caso, en este mismo momento, si procede o no este juicio de nulidad de cosa juzgada en materia mercantil. Me parece, reitero, que si prescindiéramos de este pequeño párrafo que se señala en el proyecto, podríamos válidamente someterlo a la consideración. Es decir, sugiero, presidente, si usted me lo permite, y lo hago también del conocimiento del secretario, que se someta a votación el proyecto del acuerdo que nos presenta la presidencia, pero solamente en el triple aspecto que corresponde. El primero de ellos, que la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal no es competente para conocer del asunto en los términos originalmente planteados. Segundo, que como lo dice el proyecto, así se someta a votación, de la causa de pedir no se estima que estemos en presencia de un planteamiento de un juicio de nulidad de cosa juzgada. Tercero, que por virtud de lo anterior, este pleno tampoco es competente para conocer en los términos del artículo 895 del Código Procesal Civil y por lo tanto se deba de devolver el asunto al al juzgado de primera instancia, prescindiendo por esta ocasión, reitero, de la afirmación en la que se dice que los juicios de nulidad de cosa juzgada no son procedentes en materia mercantil, porque en todo caso este debate o esta discusión válidamente o eventualmente la podríamos llevar a cabo cuando directamente se nos presente ante este pleno un asunto en el que se plantee directamente la nulidad de cosa juzgada y el asunto provenga de materia mercantil. Pero si aquí mismo nosotros podríamos estimar, por virtud del acuerdo, que ni siquiera estamos en ese supuesto, no tendríamos, me parece, que pasar a la discusión segunda. Reitero, la propuesta es solamente que antes de la votación se suprima esa afirmación para en su momento discutirlo cuando sea el caso oportuno. Por lo demás, es solamente el comentario, presidente. Gracias, señor presidente. Magistrado Guillón y posteriormente el magistrado Saucedo. Gracias. En relación con lo que comenta el magistrado Iván, creo que una sentencia válidamente se puede sostener de distintas razones, autónomas y suficientes cada una de ellas para sostener por sí mismo creyente. En ese sentido, creo que el proyecto de resolución que se presenta cumple con esa condición, señala cuando menos dos razones fundamentales por las cuales no sería competente este tribunal para conocer de la causa que se remite. La primera de ellas, bien explicada, creo que efectivamente la causa de pedir no nos conduce a entender que se trate de una pretensión de anular la cosa juzgada o el juicio concluido. No se advierte así de las pretensiones, no se advierte tampoco de los hechos, y creo que es importante tener en consideración que la demanda es límite de la acción. Y en ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos al desentrañar la causa de pedir, porque podemos incurrir en algún exceso. Eventualmente estaríamos en la condición de poder o de estar atendiendo más que a una causa de pedir a lo que creemos que el actor debió haber intentado. Entonces ya no estaríamos simplemente desentrañando un sentido, sino supliendo una queja deficiente, lo cual no está permitido, no es válido, digamos, en la materia civil por ser de estricto derecho. Entonces, esa razón me parece que por sí misma es suficiente y para mantener la determinación de no estimar competente a este tribunal para conocer de la causa. Pero creo que también una razón igualmente válida es que el juicio de origen donde surge, digamos, el eventual vicio que se pretende combatir por medio de la acción que ahora se plantea, es un juicio mercantil, y que si se planteara la eventualidad de pretender anular ese juicio, el Código de Comercio no contempla el juicio de nulidad de cosa juzgada ni de juicio concluido. Esta es una institución propia de nuestro Código Procesal, y en ese sentido, pues evidentemente será aplicable a controversias del orden civil, pero no a controversias del orden
mercantil porque tienen una reglamentación y en ese aspecto no habría supletoriedad. Creo que ambas razones son válidas y creo que no habría tampoco, en todo caso, ningún motivo para dejar de discutir la segunda. Si es un criterio que ha sostenido este tribunal, e incluso ha variado con el tiempo, porque no siempre ha sido del mismo sentido, en alguna integración se sostuvo determinada posición y en una integración posterior se sostuvo una postura radicalmente distinta. Sin embargo, creo que estaríamos en la actitud de eventualmente discutirlo, no vería por qué tuviéramos que esperar a otra ocasión para poder abordar el tema. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el proyecto de acuerdo que se presenta. Gracias, magistrado Aguillón. Magistrado Saucedo. Gracias. Bien. Bueno, me sumo totalmente a los comentarios del magistrado Aguillón. Creo que el proyecto, como nos es planteado, es más completo si prescindiéramos de la segunda parte, como señala el magistrado Iván. Si a nosotros ya nos es sometido por el dictado de la resolución del presidente de la Sala Civil el conflicto de jurisdicción más que un conflicto de competencia en términos del 56 del Código Procesal, ya nos tocará decir a nosotros quién es el competente y todas las razones que se tengan para ello. Y las dos razones que aquí se plantean, considero, insisto, como lo señala el magistrado Guillón, son puntuales y son necesarias para hacerlo, porque no pudiéramos prescindir de la segunda si ya estamos diciendo que ni en los juicios mercantiles cabe la posibilidad de anular un juicio como el que aquí nos ocupa. Entonces, yo nada más sí en agregado, pues señalaría que en un juicio ejecutivo mercantil encontramos una situación diversa a la naturaleza propia de todos los juicios. En todo juicio nos encontramos con la fase, en todo proceso hay dos etapas, la etapa de cognición o conocimiento y la etapa de ejecución. Pero los ejecutivos mercantiles tienen paralelo a ello, o sea, desde su inicio, la etapa de ejecución. De manera que no es como en los otros, en los ordinarios, que la etapa de ejecución sobreviene a la sentencia. Aquí de lo que se duele la parte demandada en el juicio que nos llega a nosotros es de un embargo, no se está doliendo de la fase de cognición que concluyó con la sentencia. Entonces lo que pretende él eliminar o de lo que se está doliendo no es de la sentencia en sí mismo, sino única y exclusivamente del embargo como tal. De manera que conceder lo que él está pretendiendo, que eso ahorita no nos ocupa determinar, se traduciría no en anular la sentencia, sino únicamente en anular esa parte de la fase de ejecución, el embargo como tal, porque asevera que este se practicó sobre un bien que es de su propiedad y no del demandado en el juicio natural. Entonces yo traía pues esa precisión y como lo señala el magistrado Guillón en términos del Código de Comercio, los recursos que tenemos nosotros son revocación, reposición y apelación, y por ahí mal llamado por doctrina el de aclaración de sentencia, que se considera que no es propiamente un recurso, medio de impugnación. Pero también hay una jurisprudencia que señala que en materia de recursos no cabe la supletoriedad al Código de Comercio. Entonces, si aplicamos nosotros o traeríamos con que sí fuese procedente la nulidad de juicio concluido en un asunto mercantil, es ir en contra de esa misma jurisprudencia que establece que no hay supletoriedad. Es decir, ni por supletoriedad pudiéramos traer a consideración los preceptos de nuestro Código Procesal para poder anular válidamente un juicio, con todo un trámite especial que sí está regulado, inmerso en el libro de los medios de impugnación en el Código Procesal Civil. Ese sería un segundo comentario. Y nada más por una cuestión de fundamentación, en la página 1, 2, 3, 4, primer párrafo, señalar que pues nos encontramos, lo dije ahorita, en un conflicto de jurisdicción, porque ya el juez civil de Torreón dijo que no era competente, la sala dice que no es competente, que el competente lo debe de ser el tribunal pleno a virtud de la nulidad de juicio concluido. Entonces, esto se traduce en términos del 56 en un conflicto de jurisdicción, de manera que quien debe de resolverlo, pues es como aquí se expresa, sería pues una cuestión meramente de fundamentación. Quien le toca resolverlo por ser el órgano superior a estos dos, pues es precisamente el pleno, de ahí que con ello nos estemos facultando para resolver el conflicto en esos términos y condiciones. Y finalmente, pudiera pensarse en un momento dado que con el pronunciamiento que se haga por este tribunal
pudiera vedarse en un momento dado la tutela judicial efectiva y el derecho al acceso de la justicia. Pero creo que ni esto último sería así, no sería válido un argumento de esta naturaleza, porque estamos hablando al final del día de presupuestos procesales, competencia, vía. No somos nosotros los que debiéramos de conocer de este juicio. Y la Corte ya ha señalado en reiteradas ocasiones que en la medida en que existe un conflicto entre el derecho humano de la tutela judicial efectiva con presupuestos procesales, estarán por encima de estos últimos frente a todo derecho humano. Así que nada más ideal es de que se remita al tribunal competente con las razones que aquí se señalan, que es el juzgado civil de Torreón, el que deba de conocer de esta causa. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No, pero adelante. Le cedo el uso de la voz antes. Magistrado Luis Ebrey. Gracias. Buenas tardes, magistrados, magistradas. Bien, bueno, para anunciar, digamos, de manera específica mi concurrencia en relación al proyecto, yo estoy de acuerdo en efecto de declarar, digamos, que este asunto se envíe al juez competente en virtud de lo que comentaba el magistrado Iván. Es un asunto que, por la lectura de la demanda, es claro de que no es un juicio de nulidad que pretende una anulación de cosa juzgada. Sin embargo, anunciar dos, digamos, divergencias en términos argumentativos de lo que han expresado mis compañeros Aguillón y el magistrado César. Yo estaría de acuerdo en el acuerdo, obviamente, que se remite a nosotros para efecto de declarar que el juez competente va a ser, en este caso, el juzgado de primera instancia. Pero hay dos temas que me parece que por lo menos yo salvaría mi voto y haría una observación particular o un voto particular sobre dos temas. Primero, sobre lo que comentaba el magistrado Guiñón de los juicios en sentido estricto. Es decir, los juicios, cuando hay escrutinios estrictos donde se plantean cuestiones patrimoniales como la mercantil o lo civil, no impiden la protección ni excusan el cumplimiento del deber de los derechos humanos previstos en el artículo primero constitucional. Entonces, creo que hay una posición más o menos tradicional, homogénea en jueces civiles, en jueces mercantiles, de que se piensa que porque se es estricto no se tiene la obligación de cumplir ciertos deberes constitucionales o convencionales a la hora inclusive de suplir la queja sin violar la cláusula de igualdad. Entonces, en ese sentido, digamos, nada más haría esa observación. Si se vota de esa forma, haría el voto particular porque me parece que eso ya hay jurisprudencia muy clara a nivel nacional e internacional sobre ese tema. El único, digamos, límite que los juicios estrictos tienen es la cláusula de igualdad, pero no el incumplimiento del deber de proteger inclusive algunas suplencias, ¿no? Y la otra cuestión era un poco lo que comentaba el magistrado César, y en función de lo que comentaba el magistrado Iván. Digamos, no hay problema, y en eso coincido con el magistrado Aguillón, de que como es un asunto mercantil, al final el caso concreto plantea discutir ese tema. Nos podemos ahorrar o no esa discusión para entrar a una discusión más concreta, pero no impide, como bien dice el magistrado Iván, de que si se trata de un asunto mercantil, nos pronunciemos, independientemente de la integración nueva o no, porque el caso concreto así lo amerita, sobre si procede los juicios de nulidad de cosa juzgada en materia mercantil. Y en ese sentido, por lo menos aunque no se especifique el caso, porque solamente no estamos en el caso de un juicio mercantil, entonces de un juicio, de nulidad en el caso concreto, entonces estamos resolviendo anticipadamente el asunto sin entrar a esta otra cuestión, y en eso coincido con el magistrado Iván. Yo sí también salvaría mi voto, porque a mí sí me parece claro, a diferencia del magistrado César, que tratándose de tutela judicial efectiva, y específicamente yo he asumido ya una posición aquí en términos de la Constitución local de Coahuila, en términos del sistema interamericano, del recurso judicial sencillo, efectivo y eficaz, ¿no? Entonces, me parece que esas garantías que son constitucionales están por encima de las legislaciones ordinarias.
ordinarias. Y la supletoriedad que establece el Código de Comercio implica necesariamente que tengamos que observar no solamente las leyes ordinarias, sino también las leyes constitucionales. Entonces, en ese sentido, yo sí salvaría mi voto, porque a mi juicio sí se tiene que integrar en un determinado momento un problema de si la falta de un recurso judicial implica integrar o no esa referencia en el ámbito de la esfera mercantil. Entonces, resumiendo un poco, de acuerdo con el proyecto, y solamente salvaría estas dos precisiones, digamos, particulares, en donde a mi juicio, por un lado en los juicios de sentido estricto, solamente el límite es la cláusula igualitaria de la ley en cuanto a su protección, pero no el incumplimiento de ciertos deberes, y eso creo que es un precedente importante, porque aunque ya es claro a nivel nacional e internacional, me parece que no es claro tanto en el ámbito de jurisdicción ordinaria. Y dos, sobre la supletoriedad, de que me reservaría esa referencia, porque a mi juicio sí es claro, determinante y preciso de que la legislación supletoria, para efecto de que en el ámbito mercantil no existe un recurso, pues es justamente las garantías constitucionales que están por encima de las leyes ordinarias. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Iván. Sí, en el afán de ahondar demasiado sobre el asunto, me parece que el proyecto es muy claro y que podríamos someterlo sin ningún problema a votación. Y por supuesto, ya hizo uso de la voz el magistrado Luis Efraín Ríos con un, digamos, voto testimonial en cuanto a esta parte de la posibilidad de que este tipo de juicios de nulidad de asunto concluido, de cosa juzgada, podrían ser traídos a la materia mercantil por virtud de la supletoriedad. Aquí, inclusive en abono de lo que comentó el magistrado Ríos Vega, y que también sea solamente como una especie de voto testimonial sin que genere mayor comentario al respecto, traigo a cuenta una jurisprudencia con número de registro 814296, que es de la sexta época, que no por ser de la sexta época deja de ser vigente, que se refiere precisamente a los casos de procedencia de nulidad de juicio concluido. Y ahí hay una frase que viene un poco también a aderezar lo que ahora mismo comentaba el magistrado Ríos Vega, y la traigo a cuenta. Dice: una legislación que no tiene normas expresas que disciplinen la oposición de un tercero, se está refiriendo a este tipo de juicio en particular, debe acudir a los principios generales de la represión del fraude civil para evitar que las normas procesales sean para él un mandato de autoridad. Y esto viene a cuento porque finalmente esto tendríamos en su momento, cuando se presente, reitero, un caso específico, concreto en materia mercantil, pues que discutir o no sobre la procedencia. Lo pongo sobre la mesa y me parece que el asunto tal cual se encuentra en el proyecto pudiera someterse a la votación, señor presidente. Muy bien, me parece apropiado el comentario del magistrado Iván, si están ustedes de acuerdo, habiendo escuchado las posiciones y los distintos comentarios de las magistradas y magistrados. Magistrado Guillón. Un par de puntualizaciones. Sí. Creo que finalmente se está sometiendo a debate el tema de si procede o no el juicio de nulidad, digamos, en materia mercantil. Antes de anticipar posturas de si voy a votar en contra o voto concurrente, pues creo que es importante ver finalmente qué es lo que va a decidir el Pleno en general, porque puede ser que la postura mayoritaria no sea la de no admitir el recurso, sino de que sí se admita el recurso. Es decir, no podríamos anticiparnos a saber cuál es el sentido del tribunal, del Pleno del tribunal. Y en ese sentido, pues sería eventualmente que se valorara la pertinencia de discutir el tema en esta misma ocasión, en este mismo momento, a partir de que claramente existe una postura determinando que sí procede el juicio de nulidad en materia mercantil, y una postura diametralmente contraria, estima que no. ¿Qué es lo que decida el Pleno del Tribunal? Pues bueno, dependería de la votación que le tome. Eventualmente creo que tendría que, digamos, determinarse si ya son lo suficientemente claros los argumentos en un sentido o en otro, para poder pasar en todo caso al tema de la votación.
Yo por mi parte agregaría en réplica lo que señala Luis Efraín en dos sentidos. En primer término, yo en modo alguno he sostenido que no pueden atenderse los derechos humanos al tratar de una materia incluso que sea de estricto derecho. Evidentemente esto no es algo que yo dije y está muy lejos de ser lo que pienso. Lo que sí estoy convencido, porque además no es una situación que obedezca a una reflexión personal, sino que es un criterio ampliamente reiterado por los tribunales federales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia civil, por principio, no aplica la suplencia de la ley. Hay excepciones muy contadas, incluso en la materia de amparo, que están estrictamente establecidas, y en la materia civil, como la que se está planteando, evidentemente no aplica la institución. Y por otra parte, señalar que el hecho de que no exista o que no sea procedente de un determinado recurso no implica que se haga nugatoria la garantía al acceso al recurso efectivo, porque la propia Corte ha determinado que cuando no hay un recurso propiamente como tal, como ocurre en materia laboral, por ejemplo, el juicio de amparo es una opción y cumple ese compromiso. Sería tanto como pretender, bajo esta óptica, que en materia laboral pudiera admitirse un recurso inventado de alguna parte porque no hay un recurso establecido en la ley, cuando la Corte claramente ha establecido que es válido en tal supuesto de recurrir. Pues por eso creo que no serían argumentos consistentes para, digamos, hacer procedente lo que de suyo es improcedente, como lo está viendo también la Corte en algunas consideraciones. Es lo que yo aportaría, no sé si lo que ustedes tienen con relación a la comisión de debate. Gracias, magistrado decano. Magistrado Flores. No, yo estoy de acuerdo tanto en el proyecto, pero también con los agregados de los comentarios del magistrado Aguillón. Y para mi criterio muy personal, yo considero, sin ánimo de decir que más que una nulidad, si se considera que se le están violando derechos fundamentales, pues para eso está el juicio de amparo. ¿Sí me explico? O sea, así de sencillo. Y estoy de acuerdo con el proyecto. Muchas gracias. Además, el proyecto estima este criterio. Es precisamente el criterio que sostenemos en materia de que el juicio de nulidad no está referido en la legislación de carácter mercantil. Entonces, bueno, creo que han quedado los argumentos expuestos por parte de todos. Creo también que con estos argumentos que han sido vertidos en la mesa, con la votación también se sentará un criterio, ¿sí?, que es lo que proponía el magistrado decano. Si antes de la votación alguien tiene algún otro argumento en relación a este criterio que se va a sostener como pleno, entonces, además de las definiciones de fondo del asunto a tratar, adelante. Sí, magistrado Luis Efraín. Nada más para precisar, de acuerdo con que se proponga, digamos, en los términos que se nos presenta la votación para determinar la procedencia o no del juicio de nulidad en función de lo que planteaba el magistrado Iván, y en ese sentido, al margen de la discusión, yo anunciaría, digamos, un voto particular para dejar claro, digamos, mi posición, tanto el hecho de como que comenta tanto el magistrado Flores como el magistrado Aguillón, de que me parece incorrecto esta situación de que exista un juicio de amparo y al que no exista un recurso no se viola eso. Eso creo que es evidentemente violatorio de nuestra Constitución local y de nuestra Constitución federal y del sistema interamericano. Por eso yo nada más me reservaría eso, de acuerdo, específicamente, y la precisión del juicio estricto, porque creo que sí. Este es un caso, por ejemplo, que plantea, aunque no se genera una discusión en cuanto a suplir la litis o suplir la pretensión del actor, porque está claro de que es un asunto que no es de juicio de nulidad, pero por ejemplo en otros casos si este tribunal, y esa es digamos mi posición, pudiera por ejemplo requerirle al actor
en suplencia de su demanda, que requiriera o que aclarara algunos temas para que este tribunal proveyera mejor a su jurisdicción, ¿no? Y esas circunstancias, por ejemplo, que son diversas modalidades, pues en ciertas concepciones tradicionales de juicio estricto no se hace, o a veces sí se hace. Entonces yo nada más puntualizaría eso, de que se sometiera a votación obviamente el acuerdo, y me reservaría en lo particular de manera concurrente estas precisiones. De acuerdo. Muchas gracias, magistrado. Yo nada más estimaría, si les parece bien, me parece muy interesante también la aportación que hace el magistrado Saucedo referente al artículo 55. El 56, perdón, el 56, que no lo, para sostenerlo también en los criterios, señor secretario, en la fundamentación. Magistrado Guillón. Y creo que también sería oportuno, porque me parece muy atendible el razonamiento también de César, en el sentido de que la pretensión versa sobre la etapa de ejecución propiamente del Es correcto. no sobre la etapa de cognición. De cognición. Entonces sería también un argumento válido y me parece que es sólido para sostener el sentido. Sí, coincido también. Muy bien. ¿Alguien más? Magistrado. Nada más, presidente, sin evitar cualquier cuestión de repetición de algunos comentarios. Yo quisiera decir que yo estoy de acuerdo con lo que señalaba el magistrado Iván. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero creo que sí sería conveniente, por lo que ya se ha manifestado y dicho, el hecho de prescindir de la parte donde se hace referencia a lo relativo al juicio mercantil o la legislación mercantil. Creo también, como lo señalaba el magistrado Efrén, que sí pudiera haber en este caso lo que es la supletoriedad, y que de alguna manera debiésemos centrar nada más el proyecto en los tres aspectos que señalaba el magistrado Iván, tal como lo presenta la sala, para que únicamente sobre esas tres cuestiones fuera lo que versara, eliminando la parte referente y no está resolviendo de alguna manera anticipadamente, tal como lo propone el magistrado Iván. Bien, pues, magistrado Luis Efrén. Entonces, digo, no sé, y eso obviamente le corresponde a la presidencia, si es o votar en los términos el proyecto o votar bajo la propuesta del magistrado Iván. No, en función de eso, o digamos, esa sería... Es votar en término el proyecto, tal cual está el proyecto. Yo nada más, con absoluto respeto, adicionaría lo comentado por el magistrado Saucedo en relación al artículo 56, lo señalado por el magistrado Guillón, también en relación a la etapa de cognición y de ejecución, que me parece que fortalece y sostiene este criterio del acuerdo. Ahora bien, he escuchado su intervención y la del magistrado Iván, que me parece que tendrán que presentarán un voto concurrente, según, ¿verdad? Perfecto, de acuerdo con Ahora bien, propuesta. lo que señala la magistrada Carmen, dice, el párrafo que se refiere a esto, yo sostendría que podemos votarlo tal cual el proyecto. Además, si les parece bien, el párrafo de referencia dice: pero además existe otra razón por la cual este pleno, aun y cuando se considera que si se plantea un juicio de nulidad, de cualquier forma se encontraría legalmente impedido para conocer de la mencionada demanda, ya que la escritura cuya nulidad se pretende, como ya se mencionó, tiene su origen en un embargo practicado en un juicio mercantil, y la legislación mercantil, sostiene el proyecto, no prevé la tramitación de algún juicio de nulidad frente a una sentencia o juicio concluido, de ahí que en todo caso no pudiera iniciarse el mismo por su falta de regulación en la legislación aplicable a la materia de que se trata. Entonces, me parece que este es el párrafo, el fondo del tema. Magistrado Maínez. Sí, bueno, saludo a mis compañeros y efectivamente creo que tenemos un proyecto presentado que establece entre una de sus hipótesis precisamente el que no se puede traer desde la legislación local algún recurso que no venga en la materia mercantil. Y a colación, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el magistrado César, el magistrado Guillón, y no en el fondo, sin embargo, sí en la forma como lo está manejando el magistrado Luis Efrén, porque él advierte que el proyecto trae este tema, por eso anuncia su voto concurrente, pero también nos encontramos con una propuesta
del magistrado Iván, donde dice del proyecto hay que dejar al lado esta parte de la discusión, precisamente porque eso se tendrá que ver como un tema particular. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar a un lado ese razonamiento que trae el proyecto, porque en lo particular yo estoy de acuerdo, no se puede traer un recurso que no venga en la legislación mercantil y traerlo de la legislación local, pero no podemos dejarlo a un lado. Entonces veo que hay dos propuestas, uno del proyecto quitar esa parte y la otra es votarlo tal cual como usted lo está señalando. Entonces yo creo que no sé si para no entrar en un conflicto, primero votamos esa situación de quitar ese razonamiento y posteriormente entrar a la votación de manera completa el proyecto. Digo, porque hay dos posturas ya muy claras. En ese sentido, yo vamos leyendo, como usted lo dice, de manera completa con esa consideración, y así es como yo lo entiendo, lo votaría, y quien no esté de acuerdo en ese punto, pues podrá hacer el voto concurrente, como ya lo anunció el magistrado Luis Efraín. ¿Es cuánto? Gracias, señor magistrado Maínez. Magistrado Iván Garza. Me parece también que para cerrar el debate y habiendo sido suficientemente discutido el asunto en cuanto a las diferentes porciones que se tiene, yo sugiero a la presidencia, como la propia presidencia lo ha venido manifestando, que se someta a votación el proyecto en los términos originalmente planteados, y en todo caso, quienes hemos manifestado que por lo menos una parte de ese proyecto no nos resulta adecuada, hagamos en su momento, después de emitir la votación, los votos concurrentes o particulares, según sea el caso concreto, para evitar separar en dos partes, tal y como lo propone el magistrado Maínez, la decisión o la votación, cuando el proyecto, como lo anticipé desde el inicio de mi intervención, es suficientemente claro y agotado. Me parece que así lo podemos hacer. Me parece, magistrada Carmen, ¿está usted de acuerdo en la...? Muy bien, pues en esos términos que ha planteado el magistrado Iván y con las consideraciones de los artículos señalados, le pido, señor secretario, lo someta a votación. Con su permiso, señor presidente. Magistradas y magistrados, les pido que quienes estén a favor del acuerdo se sirvan a indicarlo levantando su mano. Muchas gracias. Quienes estén en contra, gracias. Señor presidente, le informo que por mayoría de votos, con 11 votos a favor y 1 en contra, con voto particular concurrente del magistrado Luis Efraín Ríos Vega y el magistrado Iván Garza García, no sé si usted también, magistrado, y la magistrada María del Carmen Galván Tello, las y los magistrados aprueban el acuerdo antes señalado. Muy bien, muchas gracias, magistradas, magistrados. Pasando al punto 6 del orden del día, referente a la determinación relativa de 2 solicitudes de aspirantes a notario público. Señor secretario, sirva a dar cuenta, por favor. Sí, con su permiso, señor presidente. En este caso tenemos 2 solicitudes de aspirante a notario. La primera, de nombre Ladislao, él pretende ejercer en el distrito de Torreón. Él exhibió alguna documentación que viene ahí descrita en el documento que se les entregó. Es decir, exhibe carta de no antecedentes penales y copia certificada de identificación oficial, de título de licenciado en Derecho, de cédula profesional y de constancia de registro. En este caso, conforme al artículo 76 y 77 de la Ley del Notariado, se propone que se turne su solicitud a un juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Torreón para que en aquel se reciba la información testimonial que corresponda. Está a su consideración. Esta es la consideración de ustedes, magistrados. ¿Sí? Si no hay, le pido que se sirva a ponerlo a votación. Con su permiso, presidente. Magistradas y magistrados, les pido por favor que quienes estén de acuerdo con la propuesta antes señalada se sirvan a indicarlo levantando su mano. Gracias. Señor presidente, le informo que por unanimidad las y los magistrados están de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias, secretario. Continuamos. Sí, en el segundo caso tenemos a un solicitante de nombre Raúl Gerardo. Él ya en la sesión de fecha 4 de marzo del año en curso había presentado esta solicitud. Sin embargo, en la misma se le había requerido, o ahí se ordenó requerirle, la constancia de registro de título y la carta de no antecedentes penales. Es decir, en aquella ocasión omitió exhibir estos requisitos que prevé la Ley del Notariado y ahora, mediante su solicitud, exhibe los mismos. Al igual que el anterior, la propuesta es que conforme al artículo 76 y 77 de la Ley del Notariado de Coahuila,
se turne su solicitud a un juzgado civil de primera instancia del Distrito Judicial de Torreón. Está a su consideración también. Muy bien. Me parece que no tiene mayor problema. Entonces, lo ponemos a votación. Con su secretario. permiso, presidente. Magistradas y magistrados, les pido que quienes estén a favor de la propuesta de referencia se sirvan a indicarlo levantando su mano. Magistrado, muchas gracias. Señor presidente, le informo que por unanimidad las y los magistrados están a favor de la propuesta antes señalada. Muy bien, muchas gracias, magistradas y magistrados. Desahogado que fue el punto sexto, pasamos al séptimo, referente a informes administrativos. Son los movimientos de personal que habitualmente les enviamos a ustedes. Este informe de movimientos es el comprendido del 25 al 31 de mayo de este año. Entonces, bueno, pues para la atención y conocimiento de las y los magistrados de este pleno. Si no hubiere comentarios al respecto, pasaría entonces al punto octavo, referente a asuntos generales. Le cedo el uso de la palabra al magistrado Luis Efrén Ríos Vega para tratar su primer asunto general. Magistrado. Gracias, presidente. Bueno, son dos temas. El primero que tiene que ver con la posibilidad de que desde la Comisión de Derechos Humanos se desarrollen algunos talleres o algunos cursos en línea sobre diversas temáticas en materia de derechos humanos, y el segundo que tiene que ver con retomar el tema del programa de derechos humanos. Sobre el primer punto, presidente, a mí me gustaría que desde la presidencia y a partir de, por conducto de la Secretaría General, en los próximos días ya entregué yo una propuesta, pero podemos retroalimentarla, se le enviara a todos los magistrados la propuesta que hago, porque son, digamos, dos perspectivas que estamos planteando desde la Comisión de Derechos Humanos. Por un lado, crear un taller práctico de juzgar con perspectiva de derechos humanos que vaya dirigido específicamente para jueces y personal jurisdiccional. Creo que es la experiencia que en los últimos meses he tenido en mi labor jurisdiccional. Me señalan que es necesario, y no solamente en el ámbito de Coahuila, sino es un ámbito estructural del país, que hay muchos estándares, hay muchos criterios, hay muchos cánones que parecieran ser claros, obvios, pero que a la hora de la práctica me parece que no son tan claros ni tan obvios. O sea, cómo hacer un juicio de proporcionalidad, cómo hacer un juicio de ponderación, cómo hacer escrutinios fuertes o débiles en materia de perspectiva de derechos humanos. Me parece que todos esos temas, que son parte ya de una comunidad más o menos universal en materia de derechos humanos, sería bueno que como taller, cada 15 días, por ejemplo, desde la comisión, pudiéramos compartir con los jueces y el personal jurisdiccional estos temas. Entonces, yo desde la comisión puedo elaborar una temática, sería bajo la perspectiva de casos, problemas concretos, ¿no? Y invitar, en este caso, independientemente de que mis compañeros quieran también participar, obviamente a gente externa, y esto lo he hecho en colaboración con algunas instituciones que me han dicho que les interesaría, como la academia u otros organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, invitar por lo menos cada 15 días a gente, jueces constitucionales del mundo que hemos contactado, ministros, doctores en Derecho, nacionales e internacionales, y cada 15 días por lo menos hacer una sesión sobre problemáticas específicas que les permitiese, digamos, a la justicia local, sea en el ámbito civil, penal, familiar, entender, digamos, o compartir estos lenguajes universales que me parece que son importantes, ¿no? Esa es una parte, y yo lo que solicitaría de la presidencia es que pudiéramos compartir este proyecto, se retroalimentara por mis compañeros, obviamente se hiciera en coordinación con la presidencia, y pudiéramos tener, digamos, un borrador de la metodología a realizar. Yo he platicado con algunas instituciones nacionales e internacionales que nos pueden acompañar, y no habría costo, o sea, estos serían, digamos, amigos del tribunal, porque no cobrarían, entonces generaría, digamos, un alto nivel de jueces internacionales, de profesores internacionales, que cada 15 días pudiera compartir eso, ¿no? Bien. Y el otro tiene que ver con unos cursos que
también les quiero compartir